Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. Un nuevo avance en la enfermedad de Chagas. En Perú, descubren el mayor sacrificio humano. Se da a conocer la última teoría de Stephen Hawking. El investigador Gerardo Ceballos ingresa a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Rinocerontes y tortugas en peligro de extinción. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Una noticia que puede ser alentadora para terminar con la sequía. Un grupo de científicos está desarrollando un filtro basado en las estructuras de Alan Turing para desalinizar el agua del mar. Un artículo publicado en la revista Science dio a conocer que un grupo de científicos creó un filtro diseñado con estructuras de Turing para desalinizar agua, que podría ayudar a resolver el desafío de producir un filtro que deja pasar mucho agua y bloquea casi toda la sal. Este nuevo tipo de filtro aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y pasará todavía un tiempo antes de que pueda comenzar a purificar agua salada a gran escala. Una vez que eso suceda, la visión de Alan Turing podría ayudar a millones de personas a obtener agua dulce 60 años después de que la publicara. Y hace unos días se dio a conocer la teoría final del fallecido físico teórico Stephen Hawking, relacionada con el origen del universo. El estudio, publicado en el Journal of High Energy Physics, sugiere que el universo es finito. Hawking trabajó en esta teoría junto con el profesor Thomas Hertog de la Universidad de Lovaina, Bélgica, en donde señalan que el universo es más simple de lo que han postulado diversas teorías relacionadas al Big Bang. Si tomamos en cuenta las teorías modernas, se establece que una mínima fracción de segundo después del Big Bang ocurrió una breve explosión, haciendo que el cosmos se expandiera rápidamente. Según se cree, después de esta inflación, hay regiones que nunca han dejado de crecer, calificando este fenómeno como eterno. Hace algún tiempo, Hawking señaló que la teoría habitual de la inflación eterna predice que nuestro universo es como un infinito fractal. Esto es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas, con un mosaico de diferentes pequeños universos separados por océanos que crecen. Y la NASA está con un éxito más. Lanzó la misión InSight, que estudiará la superficie de Marte. Esta misión es fruto de una colaboración entre la NASA y las agencias espaciales de Francia y Alemania y tiene un costo de unos 800 millones de euros. La nave fue lanzada desde la base Vandenberg en California e inició un viaje de 548 millones de kilómetros y pues si no hay algo que cambie los planes, llegará a Marte el 26 de noviembre. Esta es la misión que tiene como objetivo analizar las condiciones geofísicas del planeta rojo, para lo cual utilizará un vehículo robótico que estudiará la actividad sísmica de Marte. Y unos uruguayos obtuvieron el genoma completo del parásito que causa la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas afecta a unas 6 millones de personas en América Latina. Esta enfermedad se transmite por la picadura de vinchucas infectadas con el parásito. Estos insectos suelen vivir en viviendas mal construidas o precarias, se esconden durante el día y se vuelven activos por la noche, cuando pican. Actualmente, unos 70 millones de personas en América viven en áreas expuestas a la enfermedad de Chagas y están en riesgo de contraerla. Sin embargo, la enfermedad es casi 100% curable si se trata en sus primeras etapas con los medicamentos Benzidazol y Nurfitimox, los únicos de eficacia comprobada, pero con elevados efectos secundarios. Hace unos días se dio a conocer un avance científico que podría ayudar a diseñar mejores tratamientos contra esta enfermedad. Científicos uruguayos del Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República presentaron el genoma más preciso y completo disponible hasta ahora de la Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas. El avance científico fue posible gracias a una nueva tecnología de secuenciación de tercera generación que les permitió decodificar regiones y estructuras genómicas hasta ahora desconocidas debido a la complejidad de este organismo. Este método permite generar secuencias 100 veces más largas que las producidas con los métodos de secuenciación anteriores. Los resultados de esta investigación pues ya pueden visualizarse en una plataforma web presentada al público y ahora mismo aquí presentamos el nombre. Y científicos españoles están pidiendo ayuda
Más de 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III de España firmaron una carta abierta en la que denuncian la gravísima situación en la que se encuentra este centro. Este documento, titulado La ciencia se muere, fue enviado al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, y también a la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y al director general de este instituto, Carlos III, Jesús Fernández Crespo. En la carta, los más de 300 científicos de la plantilla e internos de este organismo público de investigación lamentan las trabas y las dificultades para realizar su trabajo y los bajos recursos que el gobierno destina a la investigación en general. La inversión real no financiera ha disminuido en un 40% desde el 2009. Es por esto que los investigadores hacen un llamado para rescatar a la ciencia del aplastamiento y la destrucción que sufre debido a la inanición, la asfixia, la precariedad y el desinterés político que hay en ella. Y en más de la ciencia y de la política, pero ahora en México, 4 de los 5 aspirantes a la presidencia de la República asistieron al Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para presentar sus propuestas en educación a los 191 rectores de las universidades públicas que integran esta asociación. El secretario general ejecutivo de la ANUYES, Jaime Valls, dijo que este encuentro con los candidatos tiene el genuino interés por conocer las propuestas incluidas en sus plataformas electorales para impulsar el desarrollo de la educación superior. La comunidad de ANUYES se reúne hoy por cuarta ocasión con los candidatos a la presidencia de la República. Lo hacemos con un genuino interés por conocer las propuestas incluidas en sus plataformas electorales para impulsar el desarrollo de la educación superior y también con el propósito de compartir con todos ustedes un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación superior en el país. Y el primero en participar fue el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien propuso una descentralización del conocimiento. Esto es lo que dijo el Bronco. México produce miles de profesionistas muy talentosos, todos ellos porque nacen de sus universidades. Yo soy uno de ellos. No con tanto talento de los nuevos de hoy, pero muchos de ellos sin empleo, sin posibilidades de crecimiento. Y entonces creo que estamos desvinculados en alguna parte y tenemos que trabajar para que esa vinculación se dé. Y la segunda en acudir fue la candidata independiente Margarita Zavala del Campo, quien destacó 3 puntos en el tema de la educación: ampliar la cobertura de las universidades, una educación alineada a las vocaciones productivas del país y lograr una universidad incluyente. También se comprometió a destinar el 2% del Producto Interno Bruto al sector de ciencia. Ustedes piden el 1.5, yo estaba pensando en elevarlo 2 puntitos del PIB al presupuesto de ciencia, tecnología, investigación y cultura. Y por supuesto me comprometo a tener el presupuesto más alto de la historia para financiar la cultura. Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, de la Coalición por México al Frente, sugirió 2 líneas: invertir en infraestructura y en educación, ya que es lo que nos puede permitir un tránsito de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento. Eso es lo que dijo. Por un lado, necesitamos vincular de mayor manera la oferta educativa con la demanda laboral, algo de lo que se viene hablando desde hace 20 o 30 años en el país. Y por el otro lado, también vincular el conocimiento que se genera en las instituciones educativas con su aplicación práctica para resolver los problemas de la sociedad. Y el último en acudir a la ANUYES fue José Antonio Mit Curibreña, de la Coalición Todos por México, quien sugirió aumentar la cobertura de la educación superior a 60%, incrementar el subsidio ordinario de las universidades públicas, programa de becas, elevar la inversión en ciencia al 1.5% del Producto Interno Bruto y un mayor financiamiento a instituciones públicas para ampliar la oferta educativa. Hemos planteado incrementar la inversión en ciencia y tecnología para llegar al 1.5% del PIB y hemos planteado en nuestra plataforma un mucho mayor financiamiento a instituciones públicas para ampliar la oferta educativa, porque estamos convencidos de que si solo lográramos hacer una cosa en la siguiente administración y eso fuera lograr que los mexicanos termináramos la preparatoria, la demanda por educación superior se va a incrementar, y si logramos que se incremente
y logramos abrir los espacios, el país va a cambiar y va a cambiar para bien. Y por motivos de agenda, el candidato que no asistió al encuentro fue Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Por su parte, la Núñez entregó el diagnóstico, visión y acción 2030, una propuesta para la renovación de la educación superior, propuesto por esta asociación. Pero bueno, pues este documento tiene 5 ejes, que es 1, mejorar la gobernanza para la educación superior, que facilite sinergias. Número 2, ampliación de la cobertura. Número 3, mejora continua de la calidad superior a mediano plazo. Número 4, promover la responsabilidad social. Número 5, mayor certeza jurídica y presupuestal. Y bueno, pues esto es lo que se dijo, pero habrá que ver pues cómo llegan finalmente o quién va a llegar a ser presidente de la República. Esperamos que los próximos 6 años pues gane quien gane, pues sí le interese tanto la ciencia como la educación en este país. Y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que este país ya no otorgará nuevos permisos de exploración de petróleo y gas en alta mar. Nueva Zelanda se fijó la meta de 0 emisiones de carbono para el año 2050 y ahora está tomando medidas drásticas. La primera ministra hizo el anuncio a través de un video en vivo en Facebook, en donde dijo que para tomar esta decisión consideró garantizar el suministro de combustible, conservar los empleos en los lugares en donde los puestos de trabajo se concentran en la industria de los combustibles fósiles y también en el cumplimiento de sus obligaciones y metas en torno a la lucha contra el cambio climático. The whole world is going in this direction. We all signed up to the Paris Agreement that said we were moving towards carbon neutrality, and now we need to act on it. Y no todo el mundo está contento con la decisión de la primera ministra. Hay algunos alcaldes que han definido este anuncio como una patada en el estómago y por supuesto que la oposición rechaza esta medida. La revista Nature es una de las publicaciones más importantes del mundo. En sus páginas apareció por primera vez la estructura de doble hélice del genoma humano en 1953. Esta publicación dio a conocer el descubrimiento del neutrón y también denunció por primera vez la existencia de un enorme hueco en la capa de ozono. Pero en sus 150 años de historias hay algo que nunca había ocurrido al interior de Nature, tener una editora mujer. Esto acaba de cambiar, pues la revista anunció que Magdalena Skipper se convertirá en la primera mujer en estar al frente de la importante publicación. Skipper, además de ser la primera mujer en ocupar este cargo, será también la primera en llegar desde el campo de la biología. La científica será la octava en ocupar el cargo de editora en jefe. Su predecesor, Sir Philip Campbell, ocupará el cargo hasta el próximo 1 de julio. En sus 15 años de experiencia, Skipper fue clave para impulsar 2 importantes proyectos que, de acuerdo con la casa editorial, rompieron las barreras tradicionales de la publicación científica y la llevaron más allá del paper tradicional. Frente al nombramiento, Magdalena Skipper expresó que se siente honrada y privilegiada. Y fíjese usted, un equipo de arqueólogos encontró en Perú los restos del mayor sacrificio de niños del mundo. El hallazgo ocurrió en un acantilado sobre el Océano Pacífico en la región norteña de La Libertad, una zona donde se expandió la civilización precolombina Chimú. Los arqueólogos encontraron los restos de 140 niños sacrificados que tenían edades que iban desde los 5 hasta los 14 años. Sus cuerpos estaban acompañados de 200 llamas. Los niños fueron enterrados mirando al mar y los animales hacia el este, donde están los Andes. Las investigaciones fueron realizadas por un equipo interdisciplinario liderado por National Geographic, la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad de Tulán. La civilización Chimú se extendió a lo largo de la costa peruana hasta el actual Ecuador en el año de 1475 y desapareció al ser conquistada por el Imperio Inca. Hasta ahora el sacrificio y entierro de forma ritual más grande que se tenía registrado era el de 42 niños en el Templo Mayor, en lo que fue la ciudad más importante del Imperio Azteca, Tenochtitlán. ¿Y a ustedes les gustan los dinosaurios y todas estas figuras maravillosas de nuestro pasado, pues realmente de hace miles de años, de lo que fue el Jurásico, el periodo Cretácico y bueno, todos estos momentos en donde estos seres maravillosos que fueron dinosaurios, trilobites y que estuvieron pues en la tierra y en el mar, convivieron, hicieron maravillas? Bueno, pues hay
paleoartistas que se dedican a hacer sus representaciones realmente pues muy exactas. Y esta es la historia que nuestro compañero Eric Ramírez de Subrayado nos ha preparado. Así luce un paleopanorama con organismos de vida que ya no existen. Claudio Estrada recrea fósiles por medio de esculturas especializadas y apoyadas en estudios paleontológicos. México es un país muy rico en yacimientos fósiles. Hasta el Mesozoico gran parte del territorio mexicano estuvo sumergido bajo el mar. Entonces lo que vamos a encontrar ahí usualmente son fósiles marinos. Y yo creo que los más interesantes suelen ser los reptiles marinos. Han encontrado animales muy grandes, ya extintos, como el monstruo de Aramberri, que era un tipo de pidosaurio, que era un reptil marino con una cabeza de unos 3 metros, que seguramente era un depredador increíble, más impresionante que las orcas actuales. Las figuras llevan un proceso creativo antes de exponerse al público. Con ellas, buscan que las personas conozcan la vida en la prehistoria. Cuando te gusta ya un boceto, lo empiezas a dar detalle y proporción. Ya cuando tienes dimensionado eso, yo usualmente hago un prototipo a escala para entender bien el volumen de la figura. Sus obras llegan a libros especializados, modelado en 3D para televisión y cine, y de manera física a museos de México. El interés por los dinosaurios revive cada vez que estrenan un filme espectacular. Bueno, la gente más interesada en los temas de la prehistoria y de los dinosaurios, todo eso, suelen ser los niños. Y gracias a películas de Hollywood como Parque Jurásico y Mundo Jurásico, cada vez que hay una de estas películas nuevas, vuelve a nacer el interés en jóvenes y niños, pero también algunos adultos se interesan por esto. Entre los planes del escultor está exponer en colectivo con un grupo de creativos en galerías de la Ciudad de México. A finales de este año esperamos estar exponiendo parte de esta colección, incluyendo réplicas de cabezas de dinosaurios y dinosaurios completos en Universum, en Ciudad Universitaria, y Red Quimera como equipo va a estar exhibiendo en una pequeña galería de la colonia Roma que se llama Otra, que está sobre la calle Frontera. Para Subrayado.mx, Luis Eric Ramírez. Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, fue elegido como miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos, siendo el único mexicano en la lista de este año 2018. Gerardo Ceballos ha dedicado toda su vida a la conservación de vida silvestre y recientemente encabezó uno de los descubrimientos de biodiversidad más importantes de los últimos años al identificar nuevas especies de mamíferos y anfibios en una región selvática entre Ecuador y el Perú. También fue uno de los creadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es integrante del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. En noticias de biodiversidad, 2 especies de delfines del río están disminuyendo rápidamente en la región amazónica y podrían extinguirse a menos de que se tomen medidas para protegerlas de la pesca. Las poblaciones de delfín rosado y de tucuxi están reduciéndose a la mitad cada 10 años. Esto se dio a conocer en un informe publicado en la revista Plus One. Los expertos afirman que cada vez se matan más delfines de agua dulce para usarlos como carnada, una práctica que pone en peligro su supervivencia y sobre todo porque las hembras tienen una cría en promedio cada 4 o 5 años. Los hallazgos de los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia se apoyaron en 22 años de estudios en la Reserva Marimaua, en Brasil, en área descrita como clave para estas especies. Los científicos afirman que al ritmo actual las poblaciones de delfines rosados se reducen a la mitad cada 10 años y las poblaciones de tucuxi se reducen a la mitad cada 9. Aunque estos resultados son preocupantes, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calificó que los datos sobre la población de los delfines de agua dulce no son suficientes como para evaluar el grado de amenaza en el que se encuentran. Sin embargo, los científicos argumentan que si la lista roja de este organismo internacional tomara en cuenta los recientes hallazgos tanto del delfín como del ticuxi, se clasificarían como especies en peligro de extinción crítico. Y otra tragedia para la biodiversidad. 2 rinocerontes negros adultos y una cría de esta especie fueron hallados muertos y sin cuernos en un santuario en el Parque Nacional de Meru, en Kenia. Esta especie se encuentra en grave peligro de extinción y solo quedan 1000 ejemplares.
Los cazadores furtivos irrumpieron a tiros en el santuario de rinocerontes de este parque de la zona central de Kenia y tendieron una emboscada a los guardias de seguridad. No fue hasta la primera hora de la mañana que los guardias encontraron los cadáveres de los rinocerontes sin los cuernos, según así lo informó el Ministerio de Turismo y Vida Salvaje en un comunicado. Las fuerzas de seguridad siguen buscando a los cazadores furtivos y el ministerio va a evaluar el sistema de seguridad del parque. Y bueno, pues cabe recordar que en este caso, pues en el continente africano, pues tiene grandes recursos naturales, pero sin embargo hay una gran cantidad de depredación de las especies porque pues no hay control, no hay reglas y esto lo hacen pues muchísimos países, incluso están metidos ahí sin protección alguna para toda la biodiversidad y los animales. Y otra especie amenazada es la tortuga estrellada. Hace unos días se dio a conocer que conservacionistas de diversos países han cuidado a más de 10,000 ejemplares de esta especie que fueron rescatadas de unos traficantes que las habían encerrado en una casa sin acceso a alimentos ni agua en Madagascar. La Alianza por la Supervivencia de las Tortugas y otros grupos cuidan a las tortugas en una reserva de vida silvestre, aunque cientos han muerto a causa de enfermedades o también deshidratación. Las tortugas fueron descubiertas por la policía y las investigaciones apuntan a que las tortugas pues eran parte del comercio ilegal de especies. La tortuga estrellada, cuyo nombre científico es Astrochelis radiata, es codiciada por su caparazón que muestra un diseño de forma de estrellas. Algunas de estas tortugas rescatadas tienen infecciones en los ojos y en la boca y se les están dando medicamentos para el dolor. Representantes de zoológicos de Estados Unidos, como del Bronx en Nueva York, el de Knoxville, el de Tennessee, el de Utah, el de Dallas, Texas y el de Oklahoma City, participan en este rescate. Unas 1,500 tortugas estrelladas que son consideradas saludables que han sido trasladadas a otras instalaciones también en Madagascar. Los fabricantes de vehículos también están explorando la tecnología blockchain. A principios de este mes se celebró en Dubái la cumbre del blockchain, en la que se han explorado las aplicaciones de esta tecnología basada en criptomonedas. Ahí se anunció la iniciativa Immobility Open Blockchain, impulsada por un consorcio de compañías tecnológicas y automotrices para desarrollar aplicaciones basadas en blockchain para automóviles. Los primeros integrantes de esta asociación han sido la General Motors, la BMW, la Renault, la Robert Bosch, la ZF Friedrichshafen y también IBM. Este consorcio trabajará para garantizar que los servicios basados en blockchain sean compatibles con vehículos de distintas marcas y así evitar incompatibilidades a la hora de efectuar transacciones. Entre los usos prácticos de esta tecnología está el pago de los peajes, la recarga de los vehículos eléctricos, así como crear registros públicos que rastreen vehículos y partes en la cadena de suministro. La educación sin duda es un pilar determinante en la vida de todos los mexicanos y este tema, por supuesto, que no podía faltar en la agenda y en las prioridades de las campañas de estas fechas. La reforma educativa fue sin duda un parteaguas en esta administración por varias razones. Como siempre aquí en Alcanzando el Conocimiento hablamos con expertos y este es el caso de esta entrevista que a continuación le presentamos con el sociólogo, filósofo y especialista en temas de educación, Manuel Gil Antón. Manuel, platícanos, bueno, hay mucho de qué hablar, estamos casi por a poco tiempo de terminar este sexenio. Y bueno, justamente en este sexenio se llevó a cabo la reforma educativa, donde pretendía llegar a la calidad de la educación. Hubo 2 secretarios de gobierno, también un movimiento de maestros que estaban en contra, maestros disidentes. Un asunto que se convirtió de un asunto educativo, un asunto político muy fuerte. Tú has sido un analista de la educación y todo esto, un sociólogo, filósofo por muchos años. ¿Qué nos dices? Yo creo que en efecto una de las reformas de gran calado que de aquel Mexican Moment, ¿no? Esos 2 primeros años del presidente Peña, en que el Pacto por México produjo, parecía, ¿no?, mover como dice su lema, ¿no?, mover a México, con la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma educativa, etc. Yo creo que fue muy importante que pusiéramos atención en la educación.
¿no? Yo creo que este gobierno podrá tener fallas en muchos asuntos, pero perdón, sí centró el asunto jaló mucho la atención a que necesitábamos una reforma educativa. El sistema educativo estaba fallando. Los resultados de la OCDE, los resultados de la prueba enlace, nos estaban mostrando que nuestro sistema educativo tenía fallas y fallas severas. Entonces, en el Pacto por México se diseña una reforma educativa. Luego se pasa al Congreso y en una velocidad récord. Yo creo que ningún legislador leyó la reforma. En el mejor estilo de México, los tres partidos indicaron hay que votar por esa. Y yo creo que el hecho de llamar la atención sobre el problema educativo estuvo muy bien. Pero fue una reforma educativa que inició con una enorme simplificación. Y fue señalar que los maestros y las maestras mexicanas eran la causa de esos resultados educativos. Y, en consecuencia, la primera actividad que se diseña es la evaluación. Pero la evaluación en una lógica laboral. Esta evaluación que se propone se dice va a ser para el ingreso y para la permanencia de los profesores. Creo que la reforma empieza mal porque simplifica en el magisterio la causa de todos los males. Y bueno, pues a mí me parece que al mérito de haber jalado fuerza política para hacer la reforma, desgraciadamente optan por lo más sencillo, que es culpar, decir los vamos a evaluar y sobre todo de la evaluación va a resultar la calidad. ¿Y por qué irse por el lado más fácil, que al final de cuentas fue el más costoso, ¿no? Y más tortuoso también? ¿Por qué irse por este lado cuando a lo mejor se podría haber operado políticamente de otra forma? Conversando con los funcionarios, bueno, no conversando, sino discutiendo con ellos, ellos dicen que en política se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Yo creo que en el fondo, y es algo trágico, en el mejor sentido de la palabra y el más triste, es que se trató de una reforma administrativa del sector escolarizado de la educación. O sea, no tanto que el Estado recuperara la rectoría del proceso educativo, sino que la autoridad recuperara el control sobre las plazas y los puestos de trabajo. Por eso se fueron por ese camino. Pues si usted quiere ver esta entrevista completa, no dude en revisar nuestros contenidos en www.alcanzandoelconocimiento.com. Soy Bertalicia Galindo. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, me despido de ustedes. Hasta la próxima.